Bueno, pues en ese momento salí a las 12 Poniente, di vuelta a la derecha, a las 5 de Mayo, donde estaba la casilla. Llevaba yo un tramo apenas cuando de la 10 Poniente apareció un auto que dio una vuelta violenta, casi sobre 2 ruedas. Y al pasar frente a la casilla, balearon y murió mucha gente. Yo me quedé paralizado y una persona que venía atrás de mí me dijo, tírate al suelo, muchacho, y luego me insultó con una P y me tiró y entonces vi pasar la camioneta, identifiqué a todos los que iban ahí, que por supuesto los nombres me los callo porque, claro, por razones obvias, ¿no? Pero ahí empezó una verdadera, oye, han sido las elecciones más sangrientas de la historia. Mataron no sé a cuántos almazanistas y además los persiguieron después. En la casa estuvo escondido un almazanista como 1 año sin salir. Fue tremendo, ¿no? Esa fue mi primera experiencia en la política. A los 12 años decía, bueno, así se decide un presidente. Así se resolvían las elecciones, a balazos. Así eran a balazos. Lo que le pasó a Vasconcelos, correcto, ¿no? Y pues pasaron los años. Fui a México y ya me tocó ver la campaña presidencial de Ezequiel Padilla contra Miguel Alemán. Contra Alemán. Y pues siempre todos contra el PRI, siempre todos contra el PRI. Y de ahí pues ya como periodista he seguido todas las demás y me ha tocado vivir y observar los cambios que se han dado en nuestro país. ¿Tú qué opinas? Bueno, definitivamente lo hemos comentado mucho aquí mismo. Hay que ser también justos. El país ha cambiado a lo largo de varias décadas. Desde luego el parto, como todos los partos, el parto democrático fue con sangre, ¿no? Los principales momentos de nuestra historia han sido enfrentamientos fratricidas, ¿no? entre mexicanos contra mexicanos, pero el parto democrático, que es posterior a la Revolución Mexicana, tuvo todos estos acontecimientos, ¿no? Balaceras, robos, fraudes, usted lo aborda en varios capítulos. El fantasma del fraude estuvo presente siempre en los regímenes posrevolucionarios y pues que llevaban al poder consuetudinariamente al PRI, bueno, primero PNR, después PRM y finalmente PRI, y por eso es que yo soy un convencido que en las últimas décadas en que las elecciones ya están mucho más o son mucho más organizadas y con ello aceptadas por el pueblo, por la sociedad, hemos tenido avances, se han creado instituciones que pues nos dan seguridad y garantía a los mexicanos de que pues más o menos están bien organizadas las elecciones, los resultados, la transparencia. Ahora contamos con IFE, con IFAI, con comisiones de transparencia en los estados, hay contralorías estatales, hay auditorías a nivel federal y obviamente los medios, eso que usted aborda de manera magistral en su libro, porque lo ha vivido a lo largo de toda su vida, los medios también han cambiado. Finalmente, pues hoy podemos decir un montón de cosas que en aquella época de las balaceras seguramente jamás hubiéramos podido decir, ¿no? Solamente había un periódico, El Hombre Libre se llamaba, por cierto. Ese era el único periódico que, como decían después de la prensa, el único periódico que dicen lo que otros callan. Ese era él. Ese era el eslogan. Pero era raro, ¿no? Y yo creo que sus dueños se jugaban la vida porque usted también lo menciona, ¿cuántos periodistas no han muerto asesinados en todas estas décadas? Pero finalmente arribamos, ¿no?, a estadios democráticos más aceptables. Yo creo que desde la década de los 80
del siglo pasado, empezó a haber reconocimiento de resultados que no favorecían al partido en el gobierno, que era el PRI. Empezó a haber alternancia en los estados, Baja California, después Guanajuato, después Chihuahua, Nuevo León, etcétera, en los cuales, por cierto, ha habido alternancia real, porque perdió el PRI, ganó el PAN, vuelve a ganar el PRI, etcétera. Creo que esa es la verdadera alternancia, porque lo digo con afecto a los panistas, o muchos de ellos, piensan que la alternancia solamente era que perdiera el PRI. Y no, la verdadera alternancia es que pierde el PRI, que después pierde el PAN y que después gane otro partido probablemente. De acuerdo como lo hagas, ¿no? Así es. Y hoy perdieron ya. Correcto. Fíjate. Entonces, bueno, hoy tenemos ya algo mucho más aceptable, que faltan muchas cosas desde luego, pero ya estamos un poco mejor, ¿no? Fíjate que en aquella época me registré algo que en aquel momento, por supuesto, por ser tan joven, no entendí, pero con los años ya le di el golpe. Una de las grandes figuras de la política mexicana ha sido Lázaro Cárdenas del Río. Desde luego. Sobre todo por su batalla en favor de los pobres, por su lucha en el campo, por la expropiación petrolera que le costó tanto. Y fíjate que en aquella época había una clase radical en contra de lo que hacía Lázaro Cárdenas. Sí, claro. Conservadores. El germen del sinarquismo, ¿no? Exacto. Es más, se dice que en la mente de Cárdenas el candidato ideal era el general Mujica. Francisco J. Mujica. De izquierda también, Claro. pero más radical que él. Pero él avisoró el problema que se había manifestado en las elecciones. Y entonces, lo mejor dicho, antes de las elecciones, percibió que en ese momento en el sistema encajaba un candidato respetable, respetado, con una buena presencia ante la gente, Más moderado, ¿no? bonachón incluso, moderado, como don Manuel Ávila Camacho, que en su primera declaración histórica dijo, soy creyente. Pues la primera declaración. Nunca dijo en qué creía, pero era creyente, ¿no? Bueno, vamos a otros mensajes.